Amigas y amigos televidentes, buenas noches, soy Fabricio Ceballos. Es un gusto compartir con ustedes la edición estelar de Telediario. Esta noche les traemos importante información. Entre lo más destacado, varias irregularidades detectó un estudio técnico a 5 obras emblemáticas que se construyeron en el régimen anterior. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas transparentó esta evaluación. También, la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, rindió su versión en la Fiscalía General del Estado. A la ex segunda mandataria se le investiga por presunta concusión o cobros indebidos a sus ex colaboradores. Y el Gobierno Nacional reformará el decreto 619, con lo cual no se elevará el valor del diésel. Así lo dieron a conocer los transportistas pesados. Y el Consejo Nacional Electoral inició las capacitaciones a los integrantes de las juntas receptoras del voto para las próximas elecciones seccionales. Y en las noticias del mundo, Guatemala pone fin al convenio con las Naciones Unidas para investigar crímenes en su país. Iniciamos con la información. El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas ratificó la transparencia del estudio técnico efectuado por 3 empresas contratadas por la entidad para evaluar técnicamente 5 obras emblemáticas del anterior gobierno. Según las autoridades, a más de los sobreprecios detectados, se requieren $650 millones adicionales para reparaciones urgentes. El consorcio ICC Tecnatón de España, RPS Energy Ltd y ABS Group Consulting Inc. de Estados Unidos fueron las 3 empresas contratadas por el PNUD para la evaluación técnica a estos proyectos considerados emblemáticos por el gobierno anterior. Nuno Queiroz, representante del ente internacional, ratificó su idoneidad. El PNUD garantizó que todos los procesos cumplan con los más altos estándares de competencia, transparencia y eficiencia en el marco de una competición internacional, y que dichos procesos fueron hechos con la rigurosidad que exigen nuestras políticas y regulaciones. Las empresas iniciaron su trabajo a mediados de octubre y fueron contratadas por $3.304.000, según Queiroz, 50% menos de lo programado inicialmente. El objetivo de la evaluación técnica de los 5 proyectos fue verificar si se extendieron a los términos de referencia iniciales, especificaciones técnicas originales y estándares técnicos y financieros internacionales, determinar la situación actual de los proyectos y, de ser el caso, las medidas para ponerlos en línea con estándares internacionales, así como una estimación de los costos correspondientes. Se determinó que cada una de las obras analizadas tiene problemas serios para su funcionamiento, por lo cual se deben realizar acciones urgentes para mantenerlos en marcha. Las empresas evaluadoras, si consolidamos los presupuestos correctivos, llegan a no menos de $650 millones. Eso es una cifra en ciertos proyectos, podría ser conservadora. Hemos analizado con el equipo de Petroecuador, por ejemplo, en el poliducto Pascuales Cuenca podría ser mayor. Así, para la refinería de Esmeraldas se prevé para marzo de 2019 un paro programado, cuyo costo se estima en $18 millones. En el caso de la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto, se ejecutarán obras civiles de estabilización de suelos por $8 millones y estudios de factibilidad y adquisición de turbinas a gas para producción de la planta por $8 millones más. El poliducto Pascuales Cuenca se declarará en emergencia por deslizamiento de taludes para atender riesgos. Y en el proyecto Terminal Marítimo Monteverde se realiza la licitación para adquisición de protección catódica por $9 millones. Lo que nosotros podemos ver de estos proyectos es que por la falta de planificación, además de que haya habido precios unitarios fuera de mercado, pero se contrataron obras que inicialmente no fueron previstas. Además, según los resultados del estudio técnico que fueron difundidos ampliamente por los 5 proyectos, se pagó casi el doble de lo programado inicialmente, es decir, $2.500 millones adicionales, por lo cual el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, responsabilizó también a las fiscalizadoras. En gran parte se ve eso, que las empresas fiscalizadoras no cumplieron. ¿Cómo puede ser que una empresa fiscalizadora dé por bien hecho el terminal de Cuenca, que ustedes vieron las fotos, que haya cumplido todos los estándares de ingeniería y que meses después o poco tiempo después se esté cayendo en pedazos? ¿Cómo puede ser que la empresa fiscalizadora no exija un buen estudio de suelos en Bajo Alto para evitar el hundimiento de
instalaciones. Manifestó que si bien las empresas dan una garantía al realizar las obras, estas no alcanzarían para cubrir los daños y el perjuicio al Estado. Sofía Montoya, Telediario. Y precisamente para tratar este tema, esta noche nos acompaña ya en el estudio de Telediario el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez. Buenas noches, señor ministro, bienvenido a Telediario. Buenas noches y buenas noches a su audiencia. Muchas gracias. Bueno, para arrancar esta entrevista, ¿qué es lo que podemos hablar sobre la validez de esta evaluación técnica realizada por Naciones Unidas a estos 5 proyectos en el sector petrolero? A ver, Naciones Unidas acompañó este proyecto de principio a fin. Ellos fueron quienes nos ayudaron a elaborar los términos de referencia. Ellos son los que hicieron la licitación para seleccionar las mejores empresas, de las cuales 3 salieron seleccionadas con una participación de más de 40 empresas en el proceso este. Usaron un proceso idóneo de selección, que sean empresas que tengan experiencia internacional, deporte internacional y que tengan un recorrido importante en la industria. Hay empresas que vienen desde los años 50 que participaron en este proyecto. Entonces, no son empresas creadas el día de ayer para que participen en el proyecto y hagan la evaluación de estos proyectos. Durante el proceso, paso a paso, Naciones Unidas, a través de su oficina de PNUD, fue acompañando este proceso de tal forma de que se cumplan con los términos de referencia exigidos que buscábamos nosotros determinar si el proyecto fue bien hecho, mal hecho desde el principio, cuánto costó, si esos costos estaban dentro de términos de mercado de cuando fueron hechos. Después hicieron un análisis de cuál era la situación actual del proyecto y tercero, nos presentaron un informe de cuánto se requiere y qué se debe hacer para poner esos proyectos a estándares internacionales y nos han entregado un estimado de los costos que significaría reparar eso. Le planteo inicialmente esta pregunta porque en los últimos días, sobre todo a través de redes sociales, se han presentado algunos cuestionamientos sobre la legitimidad de este estudio y sobre la validez realmente de estos estudios. Y sería muy importante que usted, como principal autoridad del sector, finalmente pueda ratificar la certeza que tiene este estudio en torno a la evaluación que se ha hecho a estos 5 proyectos del sector petrolero. Bueno, son empresas muy serias las que han participado en este proceso. Como digo, son empresas de porte internacional, expertas en la materia. Ese es el compromiso que Naciones Unidas tuvo con nosotros de buscar empresas que realmente tienen una solvencia técnica, que puedan evaluar adecuadamente estos proyectos. Y ellos, como digo ya y repito, han seguido haciendo, han hecho un seguimiento, valga la redundancia, de todo lo que significó el avance de estos proyectos. Nosotros nos sentimos conformes con esta evaluación en la cual Petroecuador y el Ministerio no han metido la mano para nada. Los informes han sido preparados única y exclusivamente por estas empresas con la supervisión de Naciones Unidas. Los informes están ya listos y colgados en las redes para acceso de cualquier persona en la red de Petroecuador, de tal manera de que los informes extensos, no solo las presentaciones en PowerPoint y lo que hicieron, sino los informes extensos, que son más de 2.500 hojas, están a disposición de los técnicos, de las autoridades y de las personas que necesiten analizarlo. Eso es muy importante lo que usted dice. Ya está disponible entonces esa información a través de la página web de Petroecuador para que quienes estén interesados en revisar esos estudios técnicos realizados sobre esos 5 proyectos puedan bajar esos documentos, esos estudios técnicos y revisarlos. Esa es parte de la transparencia del gobierno del presidente Moreno. Nosotros no tenemos nada que esconder y por eso hemos puesto esos documentos ahí, como así lo ha solicitado la ciudadanía y las personas que son técnicos y analizan este tipo de proyectos, de tal manera que ellos puedan hacer su propia evaluación de la información que está ahí. ¿No hay asidero entonces en las críticas que surgen desde distintos sectores que dicen que finalmente esta no es una evaluación realizada por Naciones Unidas? No hay un asidero. Obviamente Naciones Unidas no es una entidad experta en la parte técnica y por eso tiene que recurrir a entes
a empresas que son expertas en cada una de estas materias. Usted puede ver que inclusive dentro de las empresas técnicas hay empresas que se especializan en un área o en otra. Y por eso es que no ha habido una sola entidad que se ha enfocado en todos los proyectos, porque no conocen de todas las diferentes tecnologías. Entonces hemos tenido que recurrir a eso, pero usando todo el proceso de transparencia, de selección de Naciones Unidas, eso es lo que le da el aval a este proceso que se ha llevado a cabo. Una vez que hemos hablado ya en esta primera parte sobre la legitimidad de este estudio técnico presentado por la Organización de Naciones Unidas, sería importante ya entrar en la materia que se analizó. 650 millones de dólares se requerirían para superar de manera inmediata algunas falencias presentadas en estos 5 proyectos que se han estudiado. 650 millones de dólares. Así es, para reparaciones rápidas es menos, pero para poder poner los proyectos en estándares internacionales requerimos eso. Inclusive puede hacer algo más una vez que nosotros entremos ya con las empresas expertas a revisar cada uno de los problemas. Pero es claro que esos proyectos tienen problemas técnicos. Se mostró en la rueda de prensa esta mañana, por ejemplo, la situación en la que se encuentra la terminal Cuenca del proyecto Pascuales Cuenca, y es deplorable, o sea, problemas de ingeniería muy serios en los cuales no se han hecho estudios de suelos adecuados y se está viniendo abajo paredes, muros de contención, etcétera, etcétera. Vamos por partes, ministro. Inicialmente, los cuestionamientos son a los costos en construcción de los proyectos y también en cuanto al estado actual de las obras, la estructura. En cuanto a los costos, hay sobreprecio en todas las obras. En el de Esmeraldas, por ejemplo, que costaba inicialmente 754 millones, terminó costando 2.323. En el proyecto Pascuales, que costaba 250 millones inicialmente, terminó costando 623. En el proyecto Marítimo Monteverde, que inicialmente costaba 210 millones, terminó costando 371 millones. En la refinería del Pacífico existe un presupuesto ahí de 1.531 millones de dólares, y en el proyecto Bajo Alto, que costaba inicialmente 40 millones de dólares, termina costando 76,5 millones de dólares. ¿Qué evidencia todo esto? A ver, eso evidencia primero que no hubo una planificación adecuada. Si es que asumimos que el costo inicial proyectado fue 1 y terminamos en otro valor mucho más alto, es que no hubo una planificación adecuada para incluir todas las necesidades en el diseño original de cada uno de estos proyectos. Pueden haber variaciones, pero no de los montos y porcentajes que estamos hablando. Segundo, también en los documentos ustedes verán que se hizo un comparativo de lo que esa obra costaría a nivel internacional versus lo que nos costó. No solo se comparó con el presupuesto referencial, que es lo que usted acaba de mencionar, también se hizo una comparación. Este proyecto, ¿cuánto costaría si hubiese sido hecho en estas especificaciones en ese entonces? Y ahí también se nota un claro exceso en los precios. Y principalmente, y debo anotar, que la mayor parte de estos contratos fueron entregados, como se dice vulgarmente, a dedo. No hubo licitaciones. Por ejemplo, hablando de la refinería de Esmeraldas, apenas un 1% fue contratado a través de licitaciones. El 99% fue por asignación directa, y eso obviamente creó problemas en cuanto a los costos y a la idoneidad de las empresas que participaron. En el caso de la refinería de Esmeraldas, entre las recomendaciones que ofrecen quienes llevaron a cabo esta evaluación técnica, está la ejecución de 8 proyectos por un monto de 172 millones de dólares para que finalmente la refinería de Esmeraldas, la principal refinería del país, pueda operar al 100%. Así es. Justamente hay una cantidad de deficiencias técnicas que tienen que ser solventadas. Le pongo solo un ejemplo. Los hornos. Hay unos tubos que se usan en los hornos. Esos tubos deben ser diseñados para que duren 25 años. En menos de 2 años, esa tubería ya no sirve. Entonces, quiere decir que la calidad de los productos que se usaron no funciona. No es cuestión de que la para de la refinería son paras normales. Hay 2 tipos de paras. Unas para mantenimiento preventivo, que son las paras programadas. Yo cada 2 años, 3 años tengo que parar la refinería y hacer esos mantenimientos. Pero estos son otro tipo de paras no
programadas, paras porque hubo problemas. Hemos tenido más de 60 paras de la refinería. Entonces no se puede argumentar que es falta de mantenimiento, sino efectivamente falla en el diseño y en la calidad de los equipos que se pusieron ahí. ¿Qué deberá pasar con la refinería del Pacífico, que fue otra de los proyectos evaluados? ¿Finalmente debe ser un proyecto que se debe archivar o hay una opción para poder ejecutar un proyecto ya pensado desde otra visión? A ver, en el documento también del PNUD ustedes van a analizar que ese proyecto fue un proyecto inconsulto, en donde, por ejemplo, PDVSA fue quien tomó la mayor parte de decisiones, siendo Petroecuador el accionista mayoritario. Entonces, en muchos documentos se nota claramente que Petroecuador, siendo parte del directorio, ni siquiera participó en las decisiones. Eso es un absurdo inaceptable. Después tenemos decisiones de por qué arrancar el proyecto con obras que se hicieron, como el campamento, como la nivelación, como el acueducto, cuando todavía ni siquiera teníamos asegurado el financiamiento para la refinería. ¿Y en este momento es viable o no la ejecución del proyecto? Mire, eso hay que discutirlo. Hay empresas interesadas que podrían hacerse cargo de ese proyecto. Tenemos que redimensionarlo y ver qué es lo que les interesa a las empresas. Tenemos dos problemas serios de este momento, que el terreno de la refinería fue dado en comodato a Yachay, y eso es algo que tenemos que definir. Segundo, tenemos un problema con nuestro socio, con PDVSA, quien ha presentado un arbitraje porque no está de acuerdo en la distribución que se haría de los gastos y de las inversiones que se han hecho ahí, porque ellos, a pesar de tener el 49% de participación, su contribución al proyecto ha sido bastante menor al 49%. Entonces, obviamente no va a pensar que puede recuperar en porcentajes lo que no ha entregado al proyecto. Y esas son diferencias que tenemos que solventarlas con el gobierno venezolano antes de poder entrar a licitar este proyecto. En el proyecto el Poliducto Pascuales Cuenca, incluso se plantea construir una nueva planta. Esa es una opción si es que nosotros no podemos reparar la terminal Cuenca, que está en una situación calamitosa. Nuevamente, no es cuestión de mantenimiento, o sea, las cosas fueron mal construidas. Un muro de contención está ahí para siempre, no es para que se le caiga a los 2 años de construido. Y eso es lo que usted puede ver allá. Las fotos muestran claramente cómo los suelos se han movido totalmente, cómo se han caído, y es una situación extremadamente crítica. Nosotros estamos suspendiendo por emergencia ese terminal y vamos a usar el terminal viejo porque no podemos tomar el riesgo, por ejemplo, de tener bombonas de gas llenas de gas que se caigan y que causen un accidente calamitoso. Vamos a suspender. Vamos a hacer el análisis técnico a ver si podemos reparar lo que tenemos, pero si no se pueden solucionar los problemas de suelos donde está asentada la terminal de Cuenca, tendremos que buscar otras alternativas. ¿Qué es lo que pasa con la planta de licuefacción de Bajo Alto y también con el terminal marítimo Monteverde, que presentan problemas? Sí. Bajo Alto es una planta de gas de licuefacción que se está hundiendo, no hubo estudios de suelo adecuados. Tenemos que hacer un estudio de suelos nuevo y ver cómo nosotros modificamos eso para evitar que continúe hundiéndose la planta de gas. ¿Qué es lo peligroso ahí? Que haya un hundimiento diferencial. Ya se ha hundido más de 70 centímetros las losas que tenemos ahí. Pero si hay un movimiento diferencial, las tuberías de gas se pueden quebrar y eso muy fácilmente puede causar una explosión. Tragedia, claro. Monteverde, tenemos un problema de que, a pesar de que es una cuestión necesaria para cualquier proyecto en el área marítima de tener protección catódica, ese proyecto no tiene. ¿Y eso qué causa? Que la corrosión del agua salada, obviamente, dañe los pilotes donde está soportándose eso es algo que tenemos que instalar inmediatamente y estamos ya en proceso de contratación. Ministro, vamos terminando ya la entrevista. El presidente también anunciaba que solicitará a Naciones Unidas que extienda este estudio técnico a otras áreas, propio IES, también a proyectos hidroeléctricos. ¿Cuándo podría darse este tema del estudio técnico, especialmente para el tema hidroeléctrico? No hemos conversado con Naciones Unidas todavía al respecto, es algo que estamos analizando,
pero a pesar de eso nosotros ya estamos avanzando con investigaciones a través de Contraloría y Fiscalía de proyectos como Manduriacu, que el día de hoy ustedes ya pudieron ver en la prensa. Entonces tenemos que analizar eso, es un pedido de presidencia, vamos a ver si tenemos la capacidad de hacerlo para seguir avanzando y evaluando cada uno de los proyectos hidroeléctricos. Muy bien, ministro. Y antes de finalizar, entendemos que usted hace pocos minutos también ha firmado esta aclaración al decreto 619 estableciendo como precio único para el diésel en $1.37 para todos los vehículos, ¿cierto? Así es, yo quiero aclarar que esto no ha sido una modificación del decreto, es simplemente una aclaración de la aplicación de precios. Las fórmulas fueron definidas y desde el día 1 se dijo que el diésel para transporte pesado, transporte público, no iba a subir y que se iba a mantener a 1.037. Lamentablemente esto se ha manejado de una manera discrecional, diría yo. Nosotros hemos dado instrucciones ya a todas las gasolineras para que el precio, como deben haberlo visto ya en los días pasados, se mantiene en 1.037 y se mantendrá en ese precio. Para todos los vehículos. Para todos los, en este momento inclusive para todos los vehículos, así, para toda la transportación. El diésel que se venda en gasolineras será a 1.037, inclusive para cuantías domésticas, que es un diésel industrial que se usa para agricultura y otro tipo de cosas. Transporte escolar, que también era otra de las preocupaciones y demás. Así es, hubieron preocupaciones que no tenían fundamento. Esto va a transporte escolar, va a transporte, por ejemplo, turístico, etcétera, etcétera. Camionetas que realizan traslados y demás. Entonces, después veremos si nosotros vamos a hacer algo sobre el transporte privado, pero al momento eso no se ha tocado. Muy bien, ministro. ¿Esta aclaración al decreto sería ya publicado el día de mañana? El presidente lo está firmando mientras nosotros estamos conversando. El ministro de Economía y Finanzas ya lo firmó, yo ya lo firmé. Estaban llevando a la presidenta y asumo que ya está firmado y será publicado en el registro oficial inmediatamente para que entre en vigencia. Pero eso no significa que el precio va a variar. El precio ya está en 1.037 desde hace algunos días atrás, es simplemente para que la transportación pública tenga la certeza de que no hay cambio en los precios de diésel. No hay entonces motivo para incrementar precios de otros productos, eso debe quedar completamente claro. No hay ningún razón para que se implementen precios de transporte público, precios de víveres, etcétera, etcétera. No hay ninguna razón para que eso suceda. Y eso sí vamos a controlar nosotros porque no queremos que se use como una excusa lo que ha sucedido. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Muchas gracias y buenas noches a sus televidentes. Gracias. Agradecemos al ministro Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por ofrecernos esta ampliación sobre el estudio técnico realizado por parte de Naciones Unidas a 5 proyectos del sector petrolero y también esta aclaración del decreto ejecutivo 619 sobre el precio del galón de diésel. Vamos ahora a revisar más noticias y precisamente relacionado a este último tema. Mediante un comunicado, la Secretaría de Comunicación informó que no se incrementará el precio del diésel para cualquier tipo de transporte. El valor de este combustible es de $1.037, mientras el gremio del transporte se comprometió a brindar su servicio con normalidad. Este martes se emitirá la aclaratoria respectiva al decreto 619, por lo tanto no se aumentará los valores de los productos de primera necesidad ni de los pasajes del transporte público. Las autoridades continuarán con los operativos de control, como ya lo ha dicho el señor ministro hace pocos minutos, para que se cumpla con esta disposición. Vamos con más noticias. En la provincia del Carchi, las autoridades de control recorrieron las gasolineras de la ciudad de Tulcán para verificar el despacho de combustibles. La entrega de combustible en la ciudad de Tulcán es normal a pesar de la alza de los combustibles. El galón de gasolina extra se comercializa a $1.85, el diésel a $1.37 y la gasolina super a $2.90. Así lo constató el gobernador de la provincia del Carchi, Edín Moreno, en uno de los recorridos que efectuó a 4 surtidoras de combustible de esta ciudad. Se mantiene, hay también el combustible necesario. Vemos que todo se está trabajando, se está de alguna manera atendiendo
a todos los usuarios, a todos los transportistas. Visitó las estaciones de servicio 11 de abril, Carchi, Tulcán y Centinela del Norte. En cada una de ellas verificó que el despacho de gasolina se haga respetando los precios establecidos. Podemos decir que todo está normal en la provincia del Carchi, no hay ningún momento de desabastecimiento. Las gasolineras lucieron vacías. El despacho de combustible no era más allá de 3 minutos por automotor. Sí, me parece excelente. Están muy bien porque el contrabando siempre afecta al país, entonces siempre debe estar controlada esta situación. No obstante, Patricio Rodríguez, presidente del transporte pesado del Carchi, considera que las medidas que adoptó el gobierno central afectan al sector del transporte a pesar de la compensación. Inclusive nosotros también hemos estado mirando que esto, por la experiencia que tenemos de frontera, va a generar mucha corrupción. El representante del Ejecutivo en Carchi, Eddy Moreno, recalcó que los operativos continuarán. Lucy Jiménez, Telediario. Y en otra información, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador suspenderá la atención médica a los beneficiarios del sistema público para el pago de accidentes de tránsito SPAT, con excepción de aquellos pacientes críticos. Esto ante la falta de pago por atenciones brindadas desde el año 2017. Según la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas ASPE, el seguro de accidentes de tránsito, SPAT, les da deuda desde el 2017 alrededor de $7 millones. En base a esto tomaron la siguiente decisión: de suspender la atención de las víctimas de accidentes de tránsito, pero exceptuando a aquellos pacientes que se encuentran en riesgo inminente de vida. Y el problema en este momento es que ya nuestros miembros no pueden reponer lo que necesitan para atender a los pacientes. En contraparte, desde el Sistema Público para el Pago de Accidentes de Tránsito se asegura que esta decisión no afectará el servicio general. El servicio público sigue activo y yo diría que cerca del 80% de las casas de salud privadas del país siguen atendiendo. Y solamente hay 35 que efectivamente reciben pacientes de SPAT. Entonces, en ningún momento está comprometiéndose la atención, ni siquiera desde el lado privado. Y aclara que el monto solicitado y registrado ante esta institución por parte de la ASPE es de 5.2 millones, de los cuales se han desembolsado $800.000 a finales del 2018 que estarían por reflejarse. Los fondos están disponibles, el proceso es normal, pero se dio un cierre fiscal. ¿Ya? Por eso es que no está reflejado en las cuentas. Más tardar esta semana, quizás miércoles o jueves, esos fondos van a estar registrados en las cuentas de las casas de salud. Esta mañana no he tenido ninguna información de ningún miembro diciéndome que han recibido algún pago. El retraso, se explica, corresponde a un proceso de auditoría que debe cumplirse previo a realizar los reembolsos sobre los servicios médicos prestados. Ahí se verifican que los costos estén de acuerdo al tarifario nacional aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Hay que aclarar que estos recursos que exige la ASPE corresponden al 3% de una deuda general, ya que hay otras fuentes como el Ministerio de Salud y el IES que se suman. Nosotros hicimos un levantamiento de la deuda al 31 de agosto del 2018 y las cifras que tenemos es que la deuda del IES, Ministerio de Salud y SPAT asciende a 223.570.000. El SPAT enfatiza en que los fondos producto de la tasa que pagan los ciudadanos están asegurados. Nosotros no podemos tocar el dinero que se recolecta de la tasa para nada que no sea pago de víctimas. Actualmente, además, se han implementado 2 procesos paralelos para cancelar las solicitudes entrantes y al mismo tiempo resolver durante el primer trimestre del año los montos acumulados de anteriores periodos. César García, Telediario. Cambiamos de tema. Al segundo llamado acudió la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña a rendir su versión en la investigación que desarrolla la Fiscalía por el presunto cobro de dineros a sus ex colaboradores. Acompañada del Servicio de Protección Presidencial, llegó a las 9 de la mañana a la Fiscalía General la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña a rendir su versión en la investigación previa por presunta concusión. Se indaga un supuesto cobro de diezmos a sus ex colaboradores cuando se desempeñó como asambleísta. Tras 5 horas de comparecencia se refirió a la prensa. Atendiendo esta malhadada denuncia en el proceso de investigación que no tiene ni pies ni cabeza y que evidentemente incurre en el delito de perjurio por parte del señor Sacbay. El exasambleísta Andrés Páez, quien presentó una denuncia en contra de la funcionaria para que se la investigue por los delitos de concusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, también participó en la diligencia. Esos delitos
no han podido ser desmentidos por la declaración de la señora Vicuña. En una denuncia pública que presentó Ángel Sacbay, ex asesor de Vicuña, señaló que había entregado contribuciones entre 2011 y 2013. Inicialmente los pagos habrían sido de $300 mensuales durante un año y tras ascender de cargo depositaba $1.400 por otro año más. Todas este tipo de aportaciones que, insisto, son de distinto tipo para la organización política han sido absolutamente voluntarias. En este expediente, la Fiscalía incluyó el informe de la Unidad de Análisis Financiero UAFE, en el que se analizan los movimientos financieros de la ex vicepresidenta. Es parte del proceso y ha hecho algunos descargos importantes. Y tras filtrarse que la funcionaria registra en su cuenta bancaria movimientos por $1.2 millones, esto fue lo que respondió. No coma cuento que las redes sociales tergiversan muchas cosas. Este martes a las 3 de la tarde está convocada a rendir su versión Carla Obando, quien le habría pagado a Vicuña $14.600. Ella, en definitiva, ha estado encargada de hacer una consolidación de los diferentes aportes, entre comillas, que se recibían. Pero antes, la Asamblea definirá en el Pleno si autoriza el procesamiento penal en su contra, luego de que la fiscal solicitó a la Corte una fecha para su formulación de cargos. Olga Velasco, Telediario. Mientras tanto, Lenín Rodríguez, ex colaborador de la asambleísta Ana Galarza, anunció que presentará una denuncia en la Fiscalía contra la legisladora. En el campo político no hay por el momento intenciones de investigar este caso. La tarde de este lunes, a través de su cuenta de Twitter, Rodríguez informaba que a las 9 horas del martes 8 de enero acudiría a la Fiscalía a presentar la denuncia contra la asambleísta por Creo, Ana Galarza. Hay una diferencia entre una denuncia y una calumnia. ¿Y por qué hago esta diferenciación? Porque la persona que hablaba sobre las probables responsabilidades de Ana Galarza inmediatamente se retractó. Mientras en lo político el camino ya es conocido. Debe ser un legislador quien presente la denuncia juramentada en el CAL, pero por ahora nadie ha manifestado su interés de hacerlo. Posteriormente se forma la comisión y la comisión hace el informe para que el Pleno lo vote. Yo no conozco hasta el momento si es que existe ya la denuncia por parte de algún asambleísta. Si es que se inicia un proceso en contra de Ana Galarza, bienvenido sea, que lo hagan. Aunque para Héctor Muñoz del bloque de Suma la situación preocupa, pues son casos particulares que afectan a la imagen institucional del Parlamento. Vamos a ser totalmente serios en temas de anticorrupción, venga de donde venga. Y si es que es bajo ese tema de luchar contra la corrupción y eliminar de la Asamblea la corrupción, bienvenido sea. En la Asamblea también inquietan lo que serían gastos excesivos en publicidad durante el periodo anterior cuando Gabriela Rivadeneira era presidenta. Según publicaciones de diario El Telégrafo, $9 millones se destinaron a promocionar el trabajo legislativo. Esto no se conoció cuando Rivadeneira era presidenta. Entonces también hay que hacer cuentas de que hemos tenido todo un proceso de ocultamiento de la información. De ese monto, $1 millón sirvió solo para publicitar las enmiendas constitucionales que promovió el correísmo. Alexis Moncayo, Telediario. Hacemos una pausa en Telediario Estelar. Después del corte, se prevé que en los próximos días el presidente de la República remita a la Asamblea Nacional el veto parcial a la Ley de Comunicación. Sigan con nosotros. Gracias por continuar en Telediario. En los próximos días se espera que el primer mandatario remita el veto parcial a la Ley de Comunicación a la Asamblea Nacional. Para el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Clever Chica, el anuncio es un paso para que se instaure la libertad de expresión. En el marco del Día del Periodista Ecuatoriano, el presidente Lenín Moreno calificó de perversa la Ley Orgánica de Comunicación y anunció que enviará el veto parcial a la misma. Desmontamos la perversa Ley Orgánica de Comunicación, que coartaba la libertad de expresión. Enviamos un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 18 de diciembre y que destierra prácticas sancionatorias que vulneraban el derecho de todos a estar informados y, en el caso de los periodistas, su derecho al trabajo. Según el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, Clever Chica, esto es el resultado del debate de más de 100 colectivos que exigen reformas a la ley que garanticen la libertad de expresión. La iniciativa del señor presidente de la República ha sido aplaudida por toda la ciudadanía ecuatoriana y particularmente por los comunicadores. Recordemos que
la comunicación estaba como un medio público y ahora con la injerencia del Ejecutivo ya la comunicación es privado, es del ser humano, es de la ciudadanía. El sector radiodifusor también espera que en este contexto se viabilice la renovación de las radiofrecuencias. Los radiodifusores, que somos 506, porque tenemos que estar acordes con la tecnología de punta y no los podemos hacer estas inversiones debido a que no tenemos firmados nuestros acuerdos, nuestros contratos de concesión o títulos habilitantes. Chica también mostró su respaldo al informe de Contraloría y a las recomendaciones de Arcotel sobre el análisis al concurso de frecuencias hechas en el gobierno anterior. En virtud de que debe de reestructurarse, debe de reordenarse el espectro radioeléctrico acá en el Ecuador. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y varios productores audiovisuales ecuatorianos realizaron plantones en varias ciudades del país con el fin de expresar su malestar por las posibles modificaciones al artículo 98 de la Ley de Comunicación que prohíbe la importación de piezas publicitarias extranjeras. Según los manifestantes, esto provocaría la disminución de su trabajo. La Ley de Comunicación aprobada en junio de 2013 enmarca la producción audiovisual nacional. El artículo 98 prohíbe la importación de piezas publicitarias extranjeras, esto con el fin, según productores nacionales, de incentivar a los profesionales de nuestro país. Todas las producciones publicitarias se tienen que hacer en territorio ecuatoriano y con un 80% mínimo de ecuatorianos. Entonces, imagínense todo el incremento, todo el beneficio. En los últimos 5 años, los productores, más de 40 productoras, hemos facturado alrededor de $100 millones. Tendríamos trabajo para nuestras familias, para los actores, o sea, es involucrado mucha gente. En el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, la asambleísta Jimena Peña propuso una modificación a dicho artículo para que pueda ingresar publicidad realizada en otro país. Eso genera que en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta los productores audiovisuales protesten. Comerciales desde afuera y ponerlos aquí, sin pagar impuestos, sin pagar aranceles y sin tener que hacer mayor cosa que pagar por la pauta en un canal de televisión. Y obviamente el dinero se fue hacia otro lugar, en cambio nosotros acá estamos pagando impuestos, estamos invirtiendo en equipo. Ha habido bastante inversión en grandes equipos, en personal que se ha capacitado dentro y fuera del país y que quede eso en vano no sería justo. Con la protesta buscan que el Ejecutivo vete la modificación al artículo 98 para que siga creciendo la industria nacional. En el país realmente con esto estamos peligrando no solo un pequeño sector, sino un sector muy grande. Y muchos estudiantes se metieron a esta carrera porque ahora somos una industria y nos están quitando el futuro. César Tacubi Vintimilla, Telediario. Revisamos información electoral. El Consejo Nacional Electoral inició la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto para los comicios de marzo de 2019. En Quito se desarrollarán en el auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central. Inquietos, porque por primera vez integrarán una junta receptora del voto. Fernanda, Karen y Alejandro llegaron al auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central en Quito. Hacer que se respeten los derechos de todos y que todo sea justo y legal. Tienen 19 años y cursan el primer año de Administración de Empresas. Fueron capacitados durante 1 hora y media en las tareas que cumplirán el 24 de marzo, con formación de mesa, entrega de material y el escrutinio de votos. Que se cumpla la democracia que los ecuatorianos deciden este domingo en las urnas. Que vayan con las ganas de saber que ese voto puede hacer la diferencia eligiendo a su candidato. Desde este lunes el CNE a través de sus delegaciones provinciales inició las jornadas de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. 739 capacitadores se desplegarán para atender a los 221 cantones y 814 juntas parroquiales del país. Van a haber mesas demostrativas donde las 4 fases del día de las votaciones se explique, porque ahí el miembro de junta receptora del voto se topa con las actas de instalación, las actas de escrutinio y los padrones electorales. En Pichincha, las charlas de capacitación iniciaron en la Universidad Central del Ecuador y se extenderán hasta el 22 de marzo. 104 capacitadores territoriales para los 47.775 miembros de juntas receptoras del voto en Pichincha. Cada junta está integrada por 7 ciudadanos, 5 principales y 2 suplentes. Tendrán una remuneración de $20. La multa es del 15% del salario, alrededor de $57. Y si no asiste
a votar también es el 10%. Entonces... Hasta el próximo 10 de marzo se entregarán las notificaciones. Un total de 278.970 personas integrarán las mesas para las elecciones seccionales de escala nacional. Si usted quiere conocer si es miembro de una junta receptora del voto, puede ingresar a app03.cne.gov.es/lugar de votación/ Valeria Villarroel, Telediario. Y en la provincia de El Oro, varias organizaciones políticas denuncian irregularidades y privilegios para ciertos partidos políticos en el proceso de inscripción de candidaturas. Son 11 organizaciones políticas las que hacen las denuncias sobre irregularidades y preferencias para algunos partidos políticos en el proceso de inscripción. Pidieron a la Junta Electoral un informe de aquello. Para que nos entregue información concerniente al proceso de inscripción de las diferentes candidaturas. Dentro del malestar que nosotros transmitíamos estaba cierta parcialidad. Entre los puntos que denotan irregularidades están el ingreso erróneo de fotografías, mayor tiempo de inscripción para algunos partidos políticos y demora en el traslado de expedientes a la Junta Provincial. Aún hace falta muchas calificaciones de muchas candidaturas y lo que sorprendió fue que velozmente, reservadamente, pese a que no le correspondía según los tiempos y presentación de sus candidaturas, el Partido Social Cristiano sí tuvo todas las candidaturas inscritas. La Junta Provincial, por su parte, dijo que espera evaluación nacional antes de emitir algún informe, aunque en días anteriores mencionaron que todo el proceso se lleva en los plazos justos. Esto no afecta en nada el periodo de objeción, ya que desde el momento que se logra notificar a los partidos políticos, corren 48 horas para presentar objeciones. Maritza Castillo, Telediario. Y mientras en Loja, el vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, advirtió que la narcoeconomía corrompe a ciudadanos, fuerzas de seguridad y pretende ingresar a organizaciones políticas. Además, aseguró que se toman acciones para prevenir delitos de esta naturaleza con la presencia de un fiscal electoral. El vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, anuncia que este organismo observará que los dineros invertidos en la campaña electoral para las elecciones seccionales sean lícitos. Para ello, se han propuesto varias acciones. He propuesto la presencia de un fiscal electoral que permita que, junto a la tipificación de delitos electorales nuevos, permita la acción penal sobre esos delitos electorales, entre ellos la presencia de dinero ilícito en la política. No solamente de esos márgenes, ¿no es cierto?, de donde se abusa de la ley o se abusa de la infracción, sino francamente ilícitos como puede ser el dinero del narcotráfico. Verde Soto explica que en el país existen evidencias claras que demuestran que las rutas del narcotráfico han corrompido no solo a los ciudadanos, sino a las fuerzas de seguridad, pero que su fin es penetrar en organismos estatales. Las rutas del narcotráfico tienen varias modalidades de actuar. Una de ellas, obviamente, es primero producir contagio en los jóvenes, convirtiéndolos en consumidores y virtuales guardianes de esas rutas. Luego, contagiando hacia las fuerzas de seguridad para que permitan una fluidez de ese tráfico y luego penetrando sobre los organismos estatales, en el caso de organismos estatales locales. Durante la exposición estuvieron presentes organizaciones sociales y políticas. Para Nivia Vélez, candidata a la alcaldía de Loja, lo dicho por Verde Soto preocupa y pide que se transparente el gasto de los candidatos. Pero eso es muy grave y tenemos que transparentar de dónde vienen los recursos para las campañas y transparentar el gasto que se va a hacer. Igual opinión tiene Rafael Dávila, candidato a la prefectura de Loja. E invitamos a todo el pueblo de Loja a exigir, a demandar y a procurar una campaña limpia, de altura, de respeto, de propuestas. Alejandra Sánchez, Telediario. Vamos a una nueva pausa en Telediario. Al volver, según datos oficiales, en la provincia de Napo ingresaron 70.000 personas este último feriado, dejando ingresos por más de $2 millones. Sigan con nosotros. Vamos con más noticias, gracias por seguir con nosotros. Los operadores de turismo y comerciantes de la provincia de Napo evalúan los resultados del último feriado. Según datos oficiales, ingresaron más de 70.000 personas entre turistas y visitantes que dejaron ingresos por $2 millones. Los deportes extremos, tours por la selva, jornadas culturales, caminatas por senderos ecológicos fueron las opciones por las que optaron los 70.000 turistas y visitantes en la provincia amazónica de Napo.
Estamos comenzando a retomar fuerzas y estamos organizándonos. Los operadores de turismo y comerciantes cuantifican los ingresos obtenidos durante los últimos días del año. El actor turístico Douglas Clark califica como positivo. Que esos son los que nos dan en cambio vida a los hoteles. Los ingresos económicos cuantificados están relacionados al hospedaje, movilización, servicios de alimentación con la gastronomía típica, entre otros, como tours con demostraciones culturales propias de la zona. Durante estos días especiales, pues la gente pasó acá menos de 24 horas y es un porcentaje bastante importante y bastante interesante. Los ingresos económicos obtenidos durante el último feriado de Navidad y fin de año se aproximan a los $2 millones. Los operadores de turismo, los comerciantes y las autoridades de Napo analizan estrategias para mejorar los productos y servicios a ofertar durante los próximos feriados previstos para el 2019. En Napo, Juan Sarmiento, Telediario. Y en las Islas Galápagos, las iguanas terrestres ayudarán a la restauración ecológica de la isla Santiago. La Dirección Nacional del Parque Nacional Galápagos, la Universidad Massey de Nueva Zelanda y la organización Island Conservation trasladaron 1.436 iguanas de la isla Seymour Norte, donde había poca vegetación y su alimentación era escasa. Los reptiles serán monitoreados para controlar su adaptabilidad y reproducción. La autoridad ambiental prevé introducir otras especies como hormigas y roedores para proteger las futuras zonas de anidación de iguanas terrestres en la isla Santiago. El proyecto de mejoramiento de pastizales que se ejecuta en el cantón Guamote en la provincia de Chimborazo permitirá mejorar la cantidad y calidad de leche que se recolecta en la zona. Con esto se pretende ayudar a los ganaderos a mejorar su situación económica. En la parroquia Cebadas del cantón Guamote, 322 familias que habitan en 10 comunidades recibieron una dotación de abono orgánico encaminado a mejorar la calidad de sus pastizales. Entonces, en este caso, hemos entregado lo que es 34 sacos de ecoabonaza y lo que es de pasto leche, cual será aplicado en los pastos. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la leche, pues esta es una zona dedicada a la ganadería. Cada día se recolectan 35.000 litros de leche. Con lo cual, pues nosotros queremos es mejorar justamente la producción de leche, también mejorar las condiciones de sanidad de los animales y por ende con estos mejoramientos los pobladores y los beneficiarios puedan mejorar sus condiciones de vida. Los beneficiarios ya ven los resultados, pues ha evitado que más gente migre de los campos a las ciudades. Porque esto es la que mantiene y esto es la que no nos ha sacado a la migración y nos ha hecho regresar. El principio de la minga se ve en este proyecto, pues el gobierno de la provincia invierte $72.000 y la comunidad presta su mano de obra y una contraparte, lo que permite la sustentabilidad. Por supuesto, esto va acompañado de un plan de capacitación y también de un proceso permanente de acompañamiento. Para Telediario, Gonzalo Parra. Momento de revisar noticias del mundo. Venezuela vive una situación crítica. Nicolás Maduro iniciará esta semana un segundo periodo de 6 años, desconocido por parte de la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Sin embargo, el actual presidente pretende seguir en el cargo. Nicolás Maduro tomará juramento como presidente para un nuevo periodo ante el Tribunal Supremo de Justicia este 10 de enero, debido a que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato desde 2016. El pasado viernes, el Grupo de Lima anunció que desconocerá este nuevo mandato presidencial de Maduro e hizo un llamado para que sea parte del cargo y permita que se realicen nuevas elecciones. Tras esta declaración conjunta, donde México no participó, Maduro acusó a la oposición de traición a la patria. Eso es lo que quieren, debilitar a Venezuela, dividir a Venezuela, para tomar el poder político a través de algún títere, como el Trail Guaidó, el títere este que pusieron al frente del grupo este de la Asamblea Nacional. El Trail Guaidó es un títere, es un agente gringo, ustedes lo sabían, formado en los Estados Unidos como agente. El nuevo titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, del Partido Voluntad Popular, quien tomó posesión de su cargo, presentó una hoja de ruta para expulsar a Maduro de la presidencia, formar un gobierno provisional y convocar a elecciones libres. Queda muy claro
que hay un ejercicio de facto del poder. Eso pareciera que está meridianamente claro. Lo que se genera a partir del 10 de enero, como lo dijimos, también es la usurpación del ejercicio del Ejecutivo. Esto mientras la Iglesia Católica informó que se suma al rechazo internacional por la juramentación de Maduro. La Conferencia Episcopal califica este nuevo mandato como ilegítimo. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el gobierno de Guatemala puso fin al acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad de ese país, conocida como CICIG, y que fue creada de forma conjunta con la Organización de Naciones Unidas. La ONU, de su parte, rechazó esta decisión. La canciller de Guatemala presentó este lunes en la sede de las Naciones Unidas una carta en la que anuncia el fin del convenio entre el gobierno de su país y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El presidente de la República, de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, da por terminado el acuerdo de la CICIG por las violaciones anteriormente citadas, consideradas como una violación grave por parte de las Naciones Unidas. Poco después, el mismo presidente Jimmy Morales, acompañado de su gabinete en pleno, reiteró la decisión en medio de acusaciones contra Antonio Guterres, secretario general del organismo internacional. El silencio, pasividad y negativa del secretario general de las Naciones Unidas hacia nuestras peticiones contribuyó en gran manera a una incertidumbre nacional e internacional sobre el actuar de la CICIG. El anuncio se produce 2 días después de que el colombiano Gileno Osorio, investigador de la comisión, fuera retenido en el Aeropuerto Internacional de La Aurora en la ciudad de Guatemala contra su voluntad. La Comisión Internacional contra la Impunidad fue creada en 2006 mediante una solicitud del gobierno de Guatemala a la ONU, con el propósito de investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos contra los derechos humanos. Fernanda Vera, Telediario. Vamos con más noticias internacionales. La Organización de Naciones Unidas alertó sobre el incremento del delito de trata, en especial en zonas de conflicto armado. La advertencia se hizo en la presentación del Informe Global sobre Trata de Personas 2018, en el que se evidencia que de los 24.000 casos documentados en 2016 en 142 países, la explotación sexual es la más frecuente. Sin embargo, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito aseguró que la cifra no refleja el estado real del problema, ya que muchas de las víctimas no son detectadas y no todos los estados cuentan con los mecanismos adecuados para perseguir este delito. Violentos enfrentamientos se registraron entre fuerzas amotinadas y decenas de personas que trataban de ingresar a las instalaciones del antiguo mercado de Panamá para robar hierro y cobre principalmente. Las autoridades no confirman hasta el momento si hay heridos tras el altercado. El centro de abastos fue clausurado el pasado 31 de diciembre por encontrarse en malas condiciones y quienes trabajaban allí fueron trasladados a nuevas instalaciones. Y en los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, al noroeste de México, una intensa ola de frío que llega a temperaturas inferiores a los 0 grados dañó cientos de hectáreas de cultivos. El fenómeno obedece a la llegada del Frente Frío 23 y de acuerdo al Servicio de Clima de la Comisión Nacional del Agua, se espera que en estos días un nuevo fenómeno, el Frente Frío 24, afectaría el norte de México. Y muchas gracias a todos también por acompañarnos en esta entrega informativa. Recuerden, mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas para ustedes. Feliz noche a todos.